¿Por qué fue importante Isabel la Católica? Isabel I nació en Madrigal de las Altas Torres en 1451 y no nació para reinar, ya que tenía un hermano mayor que ella, quien era el previsiblemente llamado para ocupar la corona de Castilla. No obstante, la providencia quiso que, tras la muerte de su hermano, muchas presiones de los nobles castellanos e intrigas palaciegas, Isabel fuera nombrada princesa de Asturias y por ende heredera al título de reina de Castilla por delante de su sobrina. Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, fue una figura excepcional en la historia de España. Ascendió al trono en 1474 junto a su esposo Fernando de Aragón, consolidando así la unión de dos de los reinos más poderosos de la península ibérica, Castilla y Aragón. Su reinado, que abarcó desde 1474 hasta su muerte en 1504, dejó un legado duradero en la historia de España y más allá. Pero, ¿por qué fue importante la reina Isabel? Ya desde muy pequeña, Isabel fue educada en literatura, lenguas, matemáticas y otras ciencias que sin duda fueron esculpiendo su formación hasta convertirse en una reina notablemente formada intelectualmente. Su unión matrimonial con Fernando de Aragón no supuso, como podría ser previsible en la época, la pérdida de la administración de su reino, el de Castilla, sino muy al contrario, mantuvo firme la administración de la corona de Castilla, nombrando a sus altos funcionarios y lanzándose a dos hitos fundamentales: la toma de Granada frente al reino nazarí y el apoyo a Cristóbal Colón en su aventura transoceánica, que a la postre se convertiría en el descubrimiento del Nuevo Mundo. La habilidad administrativa de Isabel I es un aspecto central de su legado. Heredó un reino fracturado y endeudado, pero mediante una gestión eficiente y reformas judiciales, logró estabilizar la economía y unificar el reino de Castilla. Su enfoque en la justicia y el establecimiento de un sistema legal equitativo sentaron las bases para el desarrollo social y económico a largo plazo. Pero, ¿cuáles son los logros fundamentales de la reina Isabel? Sin duda, el primero de ellos fue su acierto en el gobierno de la corona de Castilla, unido al hecho de no confundir su reino con el de Fernando de Aragón, tratándose de una unión personal de reinos y sin posibilidad de que Fernando pudiera inmiscuirse en el reinado de Castilla. El segundo de los logros fue debido también a la intervención de Fernando de Aragón y consistió en la elección del matrimonio de sus hijos. Hoy en día nos parece impensable, pero en aquel entonces las bodas entre reyes, príncipes y nobleza en general se realizaba por orden de los padres de los contrayentes sin ni siquiera conocerse los novios. Dicho de otra manera, el matrimonio no se celebraba por amor entre los novios. Este era concertado por los padres de uno y otra según los intereses de los progenitores. La elección de novios y novias de los hijos de los reyes católicos fue un punto positivo en la estabilidad y engrandecimiento de los reinos de Castilla y Aragón. De este matrimonio nacerían 6 hijos, si bien solo 5 alcanzaron la edad adulta: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Isabel y Fernando usaron a sus hijos para establecer alianzas matrimoniales con otros países para aislar a su gran enemigo, Francia. Otro logro fundamental fue su determinación en la conquista de Granada. El interés por el último reducto moro en la península era vital para terminar de ensanchar la corona de Castilla y conseguir la totalidad de la implantación del cristianismo en el reino de Castilla. Por tanto Isabel como Fernando tomaron parte activa en la toma de Granada, e incluso Isabel pernoctó más de una noche en los campamentos militares de sus tropas a las puertas de la capital nazarí, siguiendo muy de cerca las batallas entre tropas castellanas y los cercados. Continuando con los logros de Isabel, no podemos pasar por alto su convencimiento de que la aventura de Cristóbal Colón llegaría a buen fin, y de ahí que contribuyera con su propio patrimonio, joyas y demás enseres a sufragar los gastos de viaje de Colón a América. Si bien Fernando era más incrédulo, Isabel quedó absolutamente convencida por las palabras del navegante y apostó por él, contribuyendo pasados los años a que España se convirtiera en el imperio que llegó a ser. Conectado con el anterior, otro hito fundamental que describe perfectamente la personalidad de Isabel fue el tratamiento que dispensó a los indios del Nuevo Mundo, a quienes convirtió en ciudadanos de Castilla, al igual que lo eran los castellanos originarios, y prohibiendo expresamente la esclavitud de cualquier habitante del Nuevo Mundo, como así queda reflejado en su testamento, en el que dice textualmente: «También mando que en cuanto que el Papa nos concedió las islas y tierra firme del mar océano descubiertas y por descubrir, y como fue mi intención procurar inducir y atraer a los pueblos de las
que las pueblan a la fe católica y enviar a las islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas para instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles buenas costumbres. Además, suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin, y en ello ponga mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y justamente tratados, y así si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha confesión se mandaba y establecía. Como no podía ser de otro modo, Isabel presentaba algún punto negativo, y el más importante fue la expulsión de los judíos en 1492. No sabemos con exactitud el motivo de la expulsión de los judíos en España. Si bien no fue algo exclusivo de nuestro país, los judíos ya habían sido expulsados de Francia, Alemania, Inglaterra y otros estados europeos. Lo más probable es que los judíos al momento de su expulsión no suponían una comunidad relevante en cuanto a su número y tampoco servían ya a los intereses de la corona. Por ello se acordó su expulsión, si bien se permitió a muchos convertirse al cristianismo y poder permanecer en España. Isabel I de Castilla fue una figura extraordinaria cuyo reinado dejó una huella indeleble en la historia de España y del mundo. Su inteligencia, visión estratégica y habilidades administrativas transformaron un reino fragmentado en una potencia unificada. Su legado cultural, social y político sigue siendo relevante hoy día, sirviendo como inspiración para aquellos que valoran el liderazgo, la tolerancia y el progreso. La historia de Isabel es un testimonio de cómo una líder visionaria puede dar forma al curso de una nación y dejar un impacto perdurable en la historia.